¿Qué es la nueva criatura, queridos hermanos? ¿Cómo es que una persona puede convertirse en una nueva criatura? ¿Soy yo el que me convierto? Es decir, en base a mis facultades, en base a mi religiosidad, en base a lo que yo puedo hacer, me he convertido en una nueva criatura. ¿De dónde proviene la nueva criatura? ¿Quién es la nueva criatura? ¿Qué pasa con la criatura vieja? Dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, y quiero comentarte el día de hoy sobre esta nueva criatura. Primeramente, hermanos, ve el versículo 17, al principio dice, de modo que si alguno está en Cristo. La base de una nueva criatura se centra, ¿sabes en quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo, yo pudiera estar en la Iglesia Bautista Corandeo y no estar en Cristo. ¿Sí estás conmigo, hermano? Yo pudiera estar en cualquier iglesia sin estar en Cristo. Pero si estoy en Cristo, entonces soy una nueva criatura. ¿Qué es estar en Cristo? Lo he resumido de la siguiente manera. Creer en Él, confiar en Él y tener una certeza, esperanza de lo que es Él, de lo que Él demanda, de lo que Él hará y de lo que hizo. Estar, hermanos, tan solamente la palabra estar, ¿qué significa? Permanecer, estar situado en algún punto porque está hablando de lugar, de modo, hermano, que se convierte en una preposición donde Pablo está escribiendo y visualiza a alguien en un lugar específico. Entonces Pablo está diciendo, si alguno se encuentra, está, permanece en Cristo. ¿Estás situado en Cristo, hermano? Tus convicciones, tu fe, tu esperanza, todo lo que eres, ¿está en Cristo? Estar en Cristo, hermano, déjame alegorizarte para que entendamos un poquito esto, es estar en la avenida llamada fe, entre la gracia, la justicia, entre la avenida de la escritura. Eso es estar en Cristo. Amén. Tú te encuentras en Cristo, todo tu contorno, mírame aquí, todo tu mundo, todo lo que eres y todo lo que deseas ser es estar ahí, hermano, porque si no estás en Cristo, no puedes ser una nueva criatura. Ve el versículo 17. Por cierto, hermano, antes de leer el versículo 17, ninguno que está en Cristo, o toda persona que es una nueva criatura, no es porque está en una iglesia, no es porque viene vestido de una manera elegante, porque trae corbata. Una nueva criatura no se hace, hermanos, por causa de la religiosidad o por causa de lo que tú puedes hacer en tu persona, sino solamente en Cristo. Esta nueva criatura tiene una nueva naturaleza. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo ahora he sido convertido, transformado, tengo una nueva naturaleza. Si hay una nueva criatura, esta palabra criatura viene de la raíz creación. ¿Recuerdas en Génesis 1? Donde Dios es creador de todas las cosas. Entonces es la misma palabra ahora griega en la que encontramos aquí, donde Pablo determina que la persona que está en Cristo ha sido una nueva creación. Nuestra persona humana es una creación, pero tu persona en Cristo es otra, es distinta, es diferente, porque tienes un nuevo Padre. Amén. La nueva criatura tiene una nueva naturaleza porque tiene un nuevo Padre. Pablo y cada creyente es diferente porque permanece y pertenece en el reino que está compuesto de una nueva creación. Una nueva creación que tiene un nuevo Padre. Hermano, antes de Cristo no teníamos a nuestro Padre Celestial. El libro de Efesios dice que por naturaleza éramos hijos de ira, no hijos del Padre.
Pero ahora en Cristo tenemos a nuestro Padre Celestial. Es más, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el libro de Romanos encontramos que ahora podemos decirle, Abba Padre, es decir, Padre mío. Ahora tenemos un nuevo Padre en nuestra nueva naturaleza. En nuestra nueva naturaleza no somos engendrados como algo naturalmente humano, sino del Espíritu. Juan 3:6 dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ahora tenemos una nueva naturaleza con un nacimiento espiritual. Amén. Esa es la nueva criatura. Pero también, hermanos, su simiente de la nueva criatura no es solo humana, sino es engendrada del Padre. Juan 1:13. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, quien te engendró, quien te hizo nacer, no fue tu madre y tu padre terrenal. La nueva criatura ahora es engendrada de otra manera. Dice el versículo Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Te das cuenta? Es decir, de ningún ser humano. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, tenemos nuevos padres. Tenemos un nuevo Padre Celestial. Somos engendrados por medio del Espíritu y somos engendrados no de voluntad de carne ni sangre, sino de Dios. Nuestra nueva naturaleza, la nueva creación, está en Cristo y por lo tanto tiene una identidad distinta en Cristo. Ya no se comporta de la misma manera en como se comportaba anteriormente. Amén. Ahora esta nueva naturaleza te ha dado un deseo diferente. Ya no te gusta aquello que te gustaba siendo del mundo. Buenas noches. Porque ahora tu naturaleza es distinta. Si te sigue gustando las cosas del mundo y te atrae de tal manera que no puedes y no te resistes, querido oyente, tú no eres una nueva criatura. Porque la nueva naturaleza te da diferentes deseos, te da una nueva naturaleza. Ya no te da la misma naturaleza de carne, porque lo que es nacido de la carne hace los deseos de la carne. Pero si eres nacido del Espíritu, hace las cosas del Espíritu. Tus deseos son diferentes. Ya no te gusta aquello que te gustaba estando en el mundo. Ya no somos los mismos ávaros, mentirosos, maldicientes, detractores, borrachos, desobedientes, desleales, mentirosos, mujeriegos. Amén. Ahora somos diferentes. Tenemos una nueva naturaleza. Su modo de hablar es distinto. Ahora habla cosas del Espíritu. Hermanos, ya no deberíamos tener nosotros en nuestras palabras las mismas palabras que teníamos estando en el mundo. Qué terrible es escuchar a uno que dice creyente que solamente habla mentiras, habla groserías, habla cosas torpes en su boca. Es terrible. Dice la Biblia, no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. ¿Puede suceder eso? No. ¿Es agua dulce o es agua salada? ¿Eres nueva criatura o no eres nueva criatura? ¿Eres creyente o no eres creyente? Tu forma de ver al Señor ya no es la misma que en el mundo. Antes, hermanos, veíamos la iglesia como, sí, voy cada domingo. Pero ahora ya no vemos la iglesia así. Ahora vemos la iglesia como nuestra vida, como aquello en lo cual pertenecemos. Esa es nuestra nueva criatura, la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Amén. Ya no ves al Señor de la misma manera. Ya no ves su palabra de la misma manera como la veías, hermano. ¿Acaso, hermano, cuando estabas en el mundo y no conocías a Cristo, de repente no ponías la Biblia en el Salmo 23 ahí en tu buró, o en el closet, o abajo de tu cama, o en la almohada, o de repente muy espiritual salías al trabajo y dejabas la Biblia abierta en el comedor, en la cama? Pero ya no hacemos eso. Ahora sabemos que lo que me da poder no es dejar la Biblia abierta en el Salmo 23, o en el Salmo 91, o en el Salmo 123, sino que es escudriñarla, meditarla y confiar en sus promesas. Veo la Biblia de una diferente manera. Amén. Ya no la tengo ahí guardada en el buró llena de polvo. Ahora la leo todos los días porque mi nueva naturaleza me invita y me incita y me exhorta, me anima a leer, a estudiar, a meditar en la gloria de Cristo, en la Escritura. Amén. Mi nueva naturaleza, hermano, me da una nueva forma de vestir. Ahora, no digo, hermano, que eso, tu nueva naturaleza ahora te identifique con una falda a 60 centímetros abajo de la rodilla. No.
sino que ahora te hace vestir en piedad, en modestia. Amén. El problema no es el pantalón, el problema no es la falda, el problema no es la corbata, no es el saco, el problema es la modestia. Hermanos, sabemos identificar cuando un hombre o una mujer se viste de una manera deshonrosa, una manera que deja mucho que desear. Pero una nueva criatura es distinta. Una nueva criatura desea vestirse de una manera que honre a Dios. Todo lo que busca la nueva criatura es honrar a Dios. Todo lo que voy a hacer, todo lo que pienso, todos mis planes buscan y desean honrar a Dios. Mi pregunta es, ¿esta falda honra a Dios? ¿Este vestido honra a Dios? No. ¿Este pantalón honra a Dios? Otra vez, el problema no es el pantalón, el problema es si honra o no honra a Dios. Porque mi nueva criatura me va a hacer ahora querer glorificar a Dios en cada aspecto de mi vida. ¿Este trabajo honra a Dios? ¿Esto que voy a hacer honra a Dios? No. Ahora mi nueva criatura me invita a pensar en todo esto. Mi andar, mi actuar cambia. El conducirme en el trabajo, en mi familia, en la calle, ahora es distinta. Ya no soy el mismo de antes. Un hombre llamado Matthew Henry dijo lo siguiente. Escucha esto, hermano, es interesante. El hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos, por reglas nuevas, con finalidades nuevas y con compañía nueva. Con compañía nueva. Amén. No digo que esté mal, hermanos, los amigos en el mundo. Pero si esos amigos no te llevan a glorificar a Dios, entonces tienes un problema con tu nueva naturaleza. Por eso tienes nuevos amigos. Tus finalidades son diferentes. El creyente es creado de nuevo. Su corazón no es solo enderezado, le es dado un nuevo corazón. Eso es lo que dice Jeremías 31. Haré un pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, porque los tomé de la mano como un marido y me soltaron, me dejaron, sino que ahora cambiaré, pondré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones y les daré un corazón nuevo, de carne, un corazón vivo, y quitaré los sucios de su corazón. Ahora el hombre es hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras. Es lo que dice Efesios 2, 9 y 10. Amén. Aunque es el mismo hombre, o sea, porque seguimos siendo los mismos humanamente y carnalmente, ahora ha cambiado su carácter y su conducta. Estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador y no lo deseaba, ahora la nueva criatura desea a su Salvador. Por eso es irrelevante, hermanos, que una persona diga, soy creyente y no venga a la iglesia. Es irrelevante que una persona diga, oh, sí, conozco a Cristo, me identifico, soy una nueva criatura, pero no quiere nada que ver con los hermanos. Si tú no amas a los hermanos, entonces no amas al que amó a los hermanos. Es decir, a Cristo. Si tú no quieres tener nada que ver con la iglesia, entonces es extraño que tú seas una nueva criatura. Porque la nueva criatura, hermanos, se identifica porque está con los que son creados a la imagen de Dios. El cambio debe ser tan real y tan auténtico que Pablo, mírame aquí, emplea un eufemismo, una palabra suave. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí es el eufemismo. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ese es el eufemismo. Pero quiero recalcar este eufemismo porque en el versículo 14 veremos lo real, donde Pablo no se deja de rodeos. Versículo 14. Porque el amor nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice? Luego todos murieron. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo? Bueno, que como es una nueva criatura, el otro hombre, mi otro cuate, es decir, mi viejo hombre, ya murió. Ya murió mi antiguo hombre. El hombre que no conocía al Señor ha muerto. Hermano, ¿entendemos esto? Tu pasado, hermano, ya murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive
Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, mi pasado, ya no existe. Qué increíble, hermano. A veces, hermanos, seguimos haciendo cosas como si aún viviéramos en nuestra vieja naturaleza, como si aún viviéramos en el mundo. Pero lo que te identifica como una nueva criatura es que tu viejo hombre ya murió, ya no existe, ya quedó muerto. Sus obras, lo que pensaba, lo que hablaba, ya falleció. Ahora eres una nueva criatura. Dios te hizo renacer por su palabra. Amén. Ve el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermano, ¿sabes por qué murió? La muerte de Cristo identifica que si tú eres de Cristo, tú también mueres para que luego Cristo resucite y ya tú no vivas para ti, sino vivas para aquel que resucitó de los muertos. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pablo hace esta ilustración. Mi viejo hombre quedó muerto de tal manera que los que yo conocía ya no los conozco. ¿Por qué? Porque ya murió mi pasado hombre. Eso es increíble. Ahora, lógicamente, los conoce. Sabe que Juanito es Juanito y que vive en la calle fulana de tal. Pero ahora en la nueva criatura él está diciendo, yo estoy identificándome con un nuevo hombre de tal manera que los que ahora conozco, que los que antes conocía, perdón, ya no los conozco ahora. Dice el versículo 16, de manera que de nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hermanos, es increíble, porque mi vieja naturaleza ha muerto, mi pasado hombre ha muerto, por eso te decía, todo aquello que hacíamos ya no debe existir en nosotros. Esas parrandas, esas amistades, amén. Amén. Todo aquello que me desvinculaba de Dios, eso quedó atrás. Ahora eres un pequeño bebé que va creciendo en el Señor con otros deseos, otro padre, otra naturaleza. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí ahora, todas son hechas nuevas. Tu hombre anterior, hermano, ya no debería existir. Ya murió con Cristo. Cristo lo mató, lo crucificó. Ahora, ¿cómo es esto posible? Ve el versículo 18. ¿Cómo es esto posible de que yo me convierto en una nueva criatura? Primeramente, Pablo dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Hermanos, el autor de todo esto es Dios. El creador del plan de salvación es Dios. Del que precede y procede en todas las cosas es Dios. Quien me convierte, me transforma, me cambia, me regenera y me ha hecho una nueva criatura es Dios. Hermanos, nosotros nada pudimos hacer para hacernos nuevas criaturas. Nada. Todo esto procede, dice la versión de la Biblia de las Américas, todo esto procede de Dios. Yo no soy el autor de mi salvación. Es Dios. Dios es el que hizo su obra de salvación completa en mí. Él me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificará según Romanos 8:29. Hermanos, Dios es el autor de la salvación. La salvación es de Jehová. Soberanamente Él me hizo una nueva criatura. Yo era un rebelde, era hijo de ira, muerto en mis delitos y pecados, pero Él me dio vida juntamente con Cristo. Tal y como dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, con su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos dio vida. Él me convirtió en una nueva criatura. Él me regeneró. De Dios es la salvación. Todo esto proviene de Dios. Amén. Hermano, no proviene explícitamente del pastor, de un hermano, de que alguien se inventó que tenías que tener fe y arrepentirte. Todo esto proviene de Dios. Amén. Pero ¿qué más hizo? Es decir, ya sé que el autor intelectual es Dios.
Pero sigue leyendo el versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ¿qué dice? Consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Nos reconcilió. Sencillamente. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es restaurar una relación que se había perdido con otra persona. Hermanos, tú y yo, en nuestro viejo hombre, teníamos una relación fracturada con Dios. No conocíamos a Dios. La ira de Dios, como hemos dicho en Juan 3:76, reposaba sobre nosotros. Estábamos perdidos, lejos de la república de Dios, ajenos a los pactos y a las promesas. Teníamos completa enemistad con Dios. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Nos ha reconciliado consigo mismo. Cuando usted tiene problemas en el matrimonio, el más humilde es el que llega primero y quiere arreglar las cosas, hacer las paces. ¿Sabes, hermano? Aquí el más humilde es Dios. Él mismo nos reconcilió consigo. Yo no quería. Yo estaba apartado. Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios. No lo quería buscar, huía de su presencia. De repente te invitaban a la iglesia, no, eso es para religiosos. De repente te invitaban a una plática de hermanos, no, esos son de aleluya. Hasta a veces nos mofábamos de los cristianos. Decíamos cosas malas de los creyentes. Decíamos, no, es que no voy porque el pastor se roba los diezmos. Y hablábamos tantas cosas de la iglesia. Porque queríamos estar lejos de Dios. Estábamos peleados con Dios. Pero ahora, hermanos, Él mismo nos reconcilió consigo. Esto es amor. Nadie que es una nueva criatura está en enemistad con Dios. En otras palabras, todo aquel que es nueva criatura es porque ha sido reconciliado con Dios. Amén. Amado, somos criaturas, nuevas creaciones, que ahora tienen una relación con Dios. Antes no podías orar porque estabas en enemistad con Dios. Dice la Biblia, Dios no oye a los pecadores. Tú y yo éramos pecadores. Estábamos lejos de los oídos de Dios. Pero ahora en Cristo tus oraciones son oídas. Vimos la semana pasada, antes no eras pueblo, pero ahora eres pueblo. Ahora Él te conoce, eres una oveja de su redil. Estamos para siempre y por siempre y estaremos siempre con el Señor. Amén. Pues nos reconcilió con Él mismo. Yo había fallado, pero Él buscó restaurar la relación. Él buscó salvarme. Yo había fallado, pero Él fue el primero en romper el hielo y componer lo que yo había roto. Amén, hermanos. Ahora, todo esto se efectúa por Cristo, dice el versículo 18, léalo nuevamente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Te voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo era niño y mi madre sacaba el cable de luz para darle unos buenos llegues, la chancla, la poderosa chancla voladora, yo me portaba mal, quizás no hacía las cosas que me mandaron. Nosotros vivíamos en la segunda planta de una casa de 2 pisos, en la casa de mi abuela. Y cuando mi abuela estaba en el cuarto, ella vivía en la parte de abajo, nosotros en la parte de arriba, yo salía corriendo a buscar a mi abuela. Y mi abuela llegaba con mi mamá y le decía, no le pegues al niño. Dile que ya no voy a hacer eso que hiciste. Entonces mi abuela me reconciliaba. Hermanos, nosotros estábamos huyendo de la ira de Dios. Íbamos a recibir el castigo de la ira de Dios. Pero Cristo se interpuso. Somos reconciliados por Cristo. Cristo es mi mediador entre Dios y yo. Cristo me ha reconciliado con el Señor. Él puso su sangre para yo poder ser limpio. Un ejemplo más claro, hermanos,
y es el siguiente. De repente está un joven que va a ser castigado por su padre. Está a punto de sacar la vara y decirle, bueno, no lavaste los trastes, te dije que lavaran los trastes, llevo 3 veces diciéndotelo, vas a recibir castigo por tu pecado. Entonces, el joven pone las manos para recibir el castigo. Pero llega el hermano mayor y el hermano mayor le dice al padre, padre, no le pegue, yo recibo el castigo por mi hermano. Viene el hijo mayor y pone sus manos. Y entonces el padre le da la tunda al hijo mayor porque él quiso. Y el hijo menor ahora ya no recibió el castigo por su hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. Él puso su cuerpo y su vida por nuestro pecado. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén, hermanos. Si tú crees en Dios, pero no crees en la obra de Cristo, usted no puede tener redención, salvación, reconciliación. Usted no le conoce. Porque todo esto proviene de Dios por Cristo. Cristo es mi mediador, mi salvador, mi redentor. Si tú no crees en la persona de Cristo, es imposible que seas salvo. Porque la obra de redención la efectuó nuestro Salvador. Todos aquellos que son nueva criatura, Dios les ha concedido tener una comunión asombrosa con Él por Cristo. De manera, hermano, ¿de qué manera nos reconcilió? Pablo también lo explica en el versículo 19, velo por favor. 2 Corintios 5, 19. Aunque ya hemos explicado un poco de esto, Pablo detalla cómo es que nos reconcilió. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres que... Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿De qué manera nos reconcilió? Sencillo y fácil. No tomó en cuenta tus pecados. De esta manera tienes relación con Dios. Cuando Dios no toma en cuenta tus pecados. ¿Recuerdas el Salmo 32:1? Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no le inculpa de pecado. La única manera en la cual tú y yo podemos estar bien con el Señor es cuando Dios ya no ve tu pecado. Porque si viera tu pecado, entonces recibirías lo que mereces, justicia. Pero ahora Cristo, a través de Cristo, Él ya no ve tu pecado. A esto le llamamos perdón. A que Dios ha olvidado lo que tú y yo hicimos. A esto le llamamos propiciación. A que alguien, es decir, Cristo, apaciguó la ira de Dios. A esto le llamamos redención. A que Dios ya no toma en cuenta tus pecados porque alguien ya pagó por esos pecados. Por eso todo es por Cristo. Y ahí está la reconciliación. Porque si Dios aún viera nuestro pecado, estaríamos aún en enemistad con Dios. Si Dios tomara en cuenta nuestro pecado, lo que haríamos aquí sería sin sentido. Estaríamos aquí vanamente. No tendría sentido saber que aún estamos condenados y venir a la iglesia. Pero sabemos que Cristo nos ha perdonado y por eso estamos aquí glorificando a Dios, dando gracias. Amén. Si Dios tomara en cuenta nuestro pecado, no contaría nuestras buenas obras. Si Dios tomara en cuenta nuestro pecado, estaríamos condenados. Por eso, la única manera de estar reconciliados con Él es cuando Él no toma en cuenta nuestro pecado. Y quiero darte un último punto. Ya vimos qué es la nueva criatura. Ya vimos la base de la nueva criatura. Ya vimos también cómo es posible esto y qué es la reconciliación. Pero hay un último punto. Y dice el versículo 20. Bueno, versículo 19 termina diciendo, léalo por favor. Versículo 19. Y todo esto proviene de Dios, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué cosa? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que ahora yo tengo el trabajo, porque eso es ministerio, yo tengo el trabajo de reconciliar. Versículo 19.
Esto es el mensaje de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó otra vez el ministerio, la palabra de reconciliación. Hermanos, la nueva criatura tiene una encomienda. ¿Y cuál es? Anunciar la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios nos ha encargado anunciar cómo es que Dios puede perdonar el pecado de las personas y por medio de quién puede perdonar el pecado de las personas. Y cómo es posible que Dios no toma en cuenta el pecado de las personas. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de nuestra proclamación de la reconciliación, Él sigue siendo un pueblo suyo, una nueva creación. Por eso nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, hermano. Amén. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, celoso de buenas obras. ¿Sabes por qué el Señor te ha reconciliado? Para que tú reconcilies a otros. El Señor te ha reconciliado para que reconcilies a otros, amado hermano. Amén. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Sí crees esto? A menos que no seas una nueva criatura, no tienes la obligación de reconciliar a las personas con Dios. Pero si eres una nueva criatura, entonces tienes la responsabilidad, la encomienda, la comisión de reconciliar al mundo con Cristo. Hey. Amados hermanos, Dios nos ha encomendado predicar a Cristo para que la gente se reconcilie con Dios. Ve el versículo 20. Esta palabra, así que, es como decir, ese es el final. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje del embajador, hermano. Ahora, ¿qué es un embajador según el versículo? Es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados el estado que lo nombra. En otras palabras, es un representante de su estado, de su país, de su nación, cuyo trabajo principal es enviar mensajes a otros países en representación de su país. Y Pablo dice, Dios me ha dado el ministerio de la reconciliación de tal modo que represento a un nuevo reino. Y como represento un nuevo reino, soy embajador y tengo un mensaje para todos aquellos que no pertenecen al reino. ¿Y cuál es el mensaje? Reconcíliense con Dios. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Qué interesante que la Escritura acuña al creyente el ser un embajador en 2 versículos. El otro lo encontramos en Efesios 6:20. Vaya ahí, por favor. Efesios 6:20. Dice la Escritura, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermano, ¿hablas con denuedo la palabra? ¿Hablas con denuedo que la gente se reconcilie? Ahora, Pablo dice, soy embajador, literalmente, estoy encadenado, pero soy un embajador en cadenas. Que con denuedo hable, voy a hablar porque soy un embajador. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Y luego, interesante, hermano, lo que Pablo dice, como si Dios rogase por medio nuestro. Cuando tú hablas, ¿quién es el que habla? Dios. Cuando tú hablas de la reconciliación, el que realmente también está hablando es Dios. ¿Cómo? Si Dios rogase por mi boca, reconcíliate con Dios. El día de ayer que estábamos evangelizando, una persona me decía, no, es que la Biblia no creo en toda la Biblia. Yo le decía, ¿por qué? Y ya comenzamos a hablar respecto a ello. Y me decía la persona, bueno, es que yo no creo en todas las cosas que dice la Biblia. Al final, después de tantas cosas que me decía, yo le dije, lo único que tienes que saber es que estás en problemas con Dios. Reconcíliate con Dios. Y cuando uno habla ese mensaje, es como si Dios rogase por medio nuestro, como si Dios utilizara el megáfono del hermano fulano de tal para proclamar su mensaje. Reconcíliate con Dios. Hermanos, el Señor quiere usarnos.
El Señor quiere que seas un proclamador de su palabra. Tú y yo somos representantes del reino y tenemos un mensaje para este mundo. Reconcíliese con Dios. El mensaje dice así, según el versículo 20. Reconcíliate con Dios. Porque el que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado. Es decir, una ofrenda por el pecado. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, ¿acaso no es ese el mensaje que predicamos? La nueva criatura lo que va a proclamar no es, oh mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La nueva criatura lo que va a proclamar es, reconcíliate porque estás en problemas con Dios. Porque el que no hizo pecado, por ti hizo pecado, para que nosotros tuviésemos o fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, eso es lo que predicamos. Cuando vamos a tocar puertas y evangelizar, no les decimos, oh, ven a mi iglesia porque todos tus problemas van a cambiar. No. Ven a Cristo, porque el que no hizo pecado, Dios lo convirtió en una ofrenda por el pecado, para que tú seas hecho justicia de Dios en Cristo. Hermano, no andamos predicando como los falsos testigos de Jehová y diciéndoles, ¿conoces el nombre de Dios? No, eso no es el mensaje de reconciliación. El mensaje de reconciliación es, hubo un hombre que no hizo pecado, pero que se hizo pecado por nosotros. Ese es Cristo, que murió por tus pecados. Nuestro mensaje, hermanos, tampoco radica en el decir, ¿conoces dónde va a ser el reino? ¿Dónde vas a morar para siempre? No, hermano. El mensaje es reconcíliate con Dios. Amén. Ese es el mensaje, reconcíliate, porque hubo un hombre que no hizo pecado, vivió una vida justa, pero por causa nuestra, Dios lo hizo una ofrenda por el pecado para que tú y yo pudiéramos tener justicia en Dios, y solo así habrá una nueva criatura. No es para que nos quedemos en nuestras casas, hermanos, y no prediquemos. Si eres una nueva criatura, hermano, si eres una nueva criatura, predicas a Cristo. Si eres una nueva criatura, vas a exponer el mensaje de reconciliación. Es para que anunciemos las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Conclusión, así es como un nuevo creyente anda. Como un embajador. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Un embajador dando un mensaje fiel a este mundo con una naturaleza caída. Los cuales necesitan urgentemente reconciliarse con Dios. Oramos, hermanos.